Buenas con todos, este es un nuevo video para mi canal que recién está empezando. El día de hoy voy a enseñarles cómo realizar el másigo para lo que es la hidroponía. Como pueden ver, estos plantines están grandes y están ya bonitos para trasplantar en unos días. Vamos viendo la raíz, totalmente blanca la raíz, como pueden ver. Para lograr este másigo tenemos que realizar algunos pasos primero, que los cuales van a ver a continuación. Bueno amigos, aquí tenemos una esponja, la cual es de poliuretano. Tenemos que es una esponja de 5 centímetros de alto. También puede ser esponjas de 3 centímetros de alto o hasta de 2 centímetros, pero yo tengo esta por el momento y además sí me ha dado buenos resultados. También tienen que ver la porosidad, que sea que tenga que se vea como que bien poroso para que las raíces puedan penetrar la esponja y no tengan problemas en el futuro. Bueno, una vez que tienen que cortar con un estilete la esponja que viene en plancha, y una vez cortado les va a quedar así estos espacios. Tienen que pasar el estilete no tan profundo, miren, solamente un centímetro sería antes de llegar al final. La esponja tiene 5 de alto y está en 3 por 3 los lados, 3 por 3, 3 centímetros por 3 centímetros. Ya una vez cortados, así, aquí cortan con una regla, pues hacen líneas con un marcador y cortan con la regla. Una vez cortados, sí, proceden a hacer los huequitos con un cautín. Esos cautines baratos de $3, $5 son suficientes. Hacen los huecos con el cautín no tan profundo, 1 centímetro de profundidad máximo. Porque si hacen demasiado profundo, las semillas no van a alcanzar a salir o van a demorar. O bueno, otras cosas más también puede que la semilla tenga más problemas. Por eso se recomienda 1 centímetro y que sea todo por igual para que salgan parejos. Una vez hecho este cereal másico con esponja, lo procedemos a remojar bien y lo aplastamos para que entre agua en todas las partes, en todos los agujeros. Una vez que está ya esto aquí mojado, procedemos a colocar las semillas. Ya les enseño cómo va a quedar esto. Una vez ya que mojaron la esponja, tienen que poner en una bandeja. Puede ser cualquier tipo de bandeja que tengan. Yo tengo esta en mi casa y la utilizo para colocar las esponjas con las plantas. Bueno, una vez que está mojada la esponja, tienen que colocar las semillas en cada agujero, una semilla por cada agujero. Y si tienen semillas peletizadas o certificadas, mejor aún. Colocan la semilla y esta bandeja yo la saqué al sol porque ya están germinando. Pero cuando uno inicia, remojan otra vez con las semillas y lo cubren con un plástico negro un día o un día y medio. Ustedes vean cuando ya apenas comienza a reventar, ya saquenla al sol para que no se tiolen cuando ya estén germinadas. Bueno, las cubren, esperan un día y medio, un día, y de ahí ya la sacan al sol y van a ver que poco a poco comienza la semilla a nacer. Aquí se ve que ya están naciendo. Acá tenemos unas que ya están germinadas. Ya, y una vez que esté germinado, pasamos al siguiente paso. Una vez que esté germinada la semilla, eh, en un poquito más grande, o si desean puede ser así mismo como esta, como la que está aquí, este tamaño, que ya tienen casi 8 días, 7 días, las pueden pasar ya al tubo de 2 pulgadas que les enseñé bien antes. Las arrancan, aquí tengo unas, así solamente con poca fuerza, no mucho. Las arrancan y si ven que debajo está se ve la raíz. Espérense. Debajo está la raíz.
Como pueden ver, esta planta ya puede ser trasplantada al tubo. Ya les enseño. Ok, aquí tenemos la plántula que cogimos en el semillero. Lo que nomás tienen que hacer es colocarla en el tubo 2 pulgadas y dejarla ahí hasta que complete los 21 días de germinado. Es decir, si está aquí tiene 7-8 días, tienen que dejarla en este tubito hasta que tenga los 21 días. O si no quieren contar, pueden nomás ver la parte foliar. Si ven que ya está muy apretada, es muy estrecho, ya tienen que nomás trasplantarlo al tubo más grande de 3 pulgadas, para que así se desarrolle y no se estrese la planta y pueda cumplir su ciclo. En otro video le enseñaré cómo trasplantar las plántulas de lechuga. Muchas gracias.